Bueno, pues muy buenas. Pantalla completa. Bueno, pues muy buenas tardes. Que es un gusto venir siempre a Barcelona. Es así, salir de vez en cuando de Córdoba se agradece y venir a unas jornadas, ver amigos, ver gente nueva, ver gente que participa y con otros perfiles en jornadas es un gusto. Así que nada, y venía y cuando me invitaron a venir a estas jornadas me plantearon este tema, ¿no? De valoración de las políticas públicas para el derecho a la alimentación en Andalucía. Claro, en ese primer momento es como, claro, qué alegría, muy bien, sí, además estamos en un momento como muy interesante en Andalucía, voy allí a contar un montón de cosas, luego te pones a pensar y dices, bueno, pues a lo mejor no tengo tantas cosas que contar. Bueno, ni tanto, no es que no tengo tantas cosas que contar, sino que quizá un poco las políticas públicas están dejando mucho que desear, ¿no? Es más, el caldo de cultivo que tenemos en Andalucía que el acompañamiento real que tenemos dentro de las políticas públicas, ¿no? Así que eso es un poco lo que os quería contar, ¿no? Derecho a alimentación y soberanía alimentaria por allá, por Andalucía. Y os quería contar ahí un poco 4 cosillas, ¿no? ¿Cómo está el tema del acceso a la alimentación en Andalucía? ¿Qué políticas públicas hay? ¿Qué pasa con el acceso a la tierra? Que es uno de los grandes momentos así vitales que tenemos en Andalucía desde hace un par de años con el SOC y la ocupación de Somonte, con las turquillas. Bueno, ahí hay un caldo de cultivo, ¿no? Es algo que nos ilusiona. Bueno, vamos a ver un poco, voy a tratar de contaros un poco por encima qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con el apoyo a los productores, ¿no? A las pequeñas productoras, a agricultoras, ganaderas? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué hay desde las políticas públicas? Todo esto siempre desde las políticas públicas. ¿Qué pasa con el acceso a la formación, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, estamos planteando un cambio de modelo de manejo, de modelo de agricultura, de forma de entender la agricultura, de forma de entender la alimentación, de cuáles son los canales. Bueno, cambio, ¿no? Y para eso se necesita formación. Eso es una de las necesidades que estamos viendo que son necesarias por parte de muchas productoras, de mucha gente que está produciendo, ¿no? ¿Qué pasa también con el acceso a los mercados? ¿Qué tratan de vendernos o qué tratan de promover las políticas públicas en el acceso a los mercados y qué está habiendo en realidad, ¿no? Y luego pues hay un par de pantallazos sobre lo que está pasando más allá de las políticas públicas, que es quizás lo más interesante. Entonces yo os voy a contar primero la parte así un poco más en negativo, no en negativo, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Y luego qué pasa realmente desde los movimientos sociales, desde otros actores que estamos tratando de apretar, de presionar o de hacer cosas de manera autónoma e independiente a las políticas públicas, ¿no? Acceso a la alimentación. Bueno, pues de primeras andamos regular, porque no hablamos de derecho a alimentación, o no se habla en las políticas públicas, en el gobierno actual, PSOE, Izquierda Unida, no se habla de derecho a la alimentación, se habla de acceso a la alimentación y se habla de solidaridad y garantía alimentaria. Con lo cual, con algo que sería bastante sencillo, entre comillas, hablar de derecho a la alimentación y apuntarse un tanto y decir, bueno, pues por lo menos utilizamos este lenguaje de derechos humanos, ni siquiera. Así. Crisis, ¿no? Guillem hablaba y la primera persona del observatorio, no recuerdo quién era la primera ponencia, de, bueno, el momento de crisis, de exclusión social, de pobreza, bueno, que esto está fatal. Pues si está fatal por acá, cuando miras ya Andalucía, los datos son catastróficos, ¿vale? Atraso histórico en el medio rural andaluz, un territorio muy grande, muy poco aprovechado, muy poco industrializado, con muy poco acceso a recursos. Bueno, la crisis se está dejando sentir mucho allá en Andalucía, ¿no? Entonces, frente a esta situación, también un poco en la pugna, ¿no? Desde Andalucía, PSOE, pérdida de elecciones, pues trata un poco de buscar y poner un poco de pantalla frente al gobierno central del PP, bueno, un poco más de cariño, un poco más de sensibilidad quizá, y se plantea el decreto ley de exclusión social frente a la pérdida de acceso a necesidades básicas, y en este caso el decreto ley del 7 del 2013 plantea fundamentalmente acceso más o menos privilegiado, creación de empleo público desde los municipios y desde las diputaciones y desde la propia Junta en los municipios, gente que está en exclusión social, vamos a buscarle un trabajo, un trabajillo, entre 15 días y 3 meses, esto es lo que se puede hacer, pero bueno, algo es algo, ¿vale? Bien.
Esa es una pata del decreto de ley de exclusión social y por el otro lado está toda la pata de solidaridad y garantía alimentaria. Hay gente que está sin poder comer, sin tener una alimentación sana. En los colegios, en muchos sitios urbanos y rurales, los profes, las profas están empezando a ver que hay chiquillos que llegan sin haber cenado, que el desayuno es regular, bueno, que las situaciones están empezando a ser ahí un poco fuerte, ¿no? Entonces, se plantea cuál es la herramienta, desde políticas públicas, PSOE e Izquierda Unida, en ese pacto un poco desventajoso para Izquierda Unida, pero ahí están, tratan de construir esta red de solidaridad y garantía alimentaria en la que se tienen distintos actores, desde la Junta, diputaciones y a nivel municipal. En principio está bastante descentralizada, ¿vale? De lo que se trata es de que sean los propios ayuntamientos, que son quienes conocen realmente más el territorio y qué es lo que está pasando en sus zonas, qué es lo que se puede hacer y cómo gestionarlo, ¿no? Entonces se crea esta red de solidaridad y garantía alimentaria. ¿Cuáles son las herramientas o los programas específicos que se ponen en marcha? El tema de comedores escolares, precisamente para solucionar o para tratar de paliar esta situación de chiquillos que llegan sin haber comido, que hay que darles de comer y que hay que garantizarles, por lo menos de lunes a viernes, que en el cole coman. O sea, estamos en un contexto peculiar. O sea, esto de la crisis, bueno, también nos hace situarnos, ¿no? Lo que contaba Guillem, este contexto de desarrollismo, de dónde vivimos por encima de nuestras posibilidades, dónde estamos, dónde nos ubicamos, ¿no? Pues, en principio, empezamos a ver situaciones así que son fuertes, ¿no? Gente que no está pudiendo acceder a la alimentación, pobreza energética, ya lo estamos viendo últimamente. Empiezas a acumular pobrezas, y una es la pobreza alimentaria, el acceso a la alimentación. Entonces, uno de los programas que hay es de los centros de participación activa, que son los comedores sociales, en los que hay una subvención, un apoyo a que haya una alimentación más o menos razonable, nutricionalmente, y, bueno, barata, ¿no? 2 platos, pan, bebida y postre, esto es un supermenú, máximo de 4,83 euros. Si son personas mayores con tarjeta esta de descuento, de jubilados, incluidos en no sé qué programa de la Junta, se quedan 2,5, 2,42, ¿no? Bueno, es una cuestión de facilitar a través de comedores sociales a la gente algo la vida, ¿no? Claro, problema, y lo iremos viendo después, cuáles son los criterios, y ahí sí ha habido una pelea política desde dentro del Gobierno, pero también con movimientos sociales, la gente que estamos cerca, cuáles son los criterios para hacer estos criterios de compra pública. Y la gente de Veterinarios Sin Fronteras, BSEF, Justicia Alimentaria Global, estas cosas, bueno, ahí se ha estado hablando, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se tienen desde las administraciones públicas para hacer compra de alimentos? Porque si al final lo que estamos es comprando las sobras del Carrefour o de las grandes distribuidoras, bueno, ¿hasta qué punto estamos cambiando algo? ¿Hasta qué punto estamos incidiendo políticamente o estamos cambiando algo de la estructura del sistema agroalimentario? Eso, lamentablemente, no se ha conseguido en Andalucía. Ese cambio de política o esa sensibilidad mayor, tratando de generar una serie de criterios y compromisos mucho más éticos, razonables, sustentables dentro de las políticas agrarias y de acceso a la alimentación, pues no se está dando del todo, ¿vale? Una lástima, pero así andamos. Ayudas económicas familiares, programa para protección de menores. Vamos a tratar desde la Junta, vamos a subvencionar y vamos a familias, unidades familiares en las que hay menores que no están accediendo realmente a la alimentación, bueno, pues les vamos a echar un cable, ¿no? Le vamos a dar una manita y a ver qué pasa. Otra vez estamos con lo mismo, ¿no? De hasta qué punto hay políticas públicas realmente que acompañen esta construcción distinta, sustentable, razonable, local, ecológica, apropiada, que sirva para fortalecer otros procesos, ¿no? Para fortalecer los agricultores locales, para generar canales de comercialización y logísticas y distribuciones que sean mucho más apropiadas. Bueno, pues esto en principio está siendo una oportunidad perdida. Una pena, pero así andamos, sin quitarle valor a estas políticas más o menos asistencialistas, pero en términos de sustentabilidad y de cómo se están creando alternativas, así andamos, ¿vale? Entonces, de primeras esa alegría, luego dices, bueno, como que cuesta un poco, ¿no? Acceso a la tierra. Buah, aquí venimos de, bueno, en Andalucía es un problema histórico. O sea, si lo es en todos lados, en Andalucía la cuestión agraria es algo que está como muy arraigado en la gente, ¿vale? Venimos de una reforma agraria fallida, históricamente, bueno, de una contrarreforma agraria en el franquismo, un intento de reforma agraria a partir del 84 con la Junta de Andalucía, la Ley de Reforma Agraria y el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, se queda en agua de borrajas.
Agua de Borrajas. No tiene el impacto esperado de expropiación de tierras, de puesta en valor de tierras, acceso a la tierra por parte de jornaleros o pequeños propietarios. Al final todo eso se negocia políticamente y se queda en una desmovilización de la gente del SOC, precisamente, que era la que estaba dando más la paliza en los años 80. Entonces, al final, se consigue una solución de compromiso interesante, ¿no? Es todos los planes de desarrollo comunitario o el plan de empleo rural. Bueno, mal que bien, para mucha gente en los pueblos ha supuesto y supone un colchón muy potente. La gente más o menos se puede vivir bien en Andalucía y los pueblos no se abandonan, como pasa en Castilla, porque la gente tiene un tejido social y porque tienes un tejido productivo, tienes un tejido social, institucional y de cobertura que más o menos te permite, entre la aceituna, algún otro cultivo temporal, la vida barata, unas buenas infraestructuras aquí en Andalucía y el plan de empleo rural, la gente más o menos vive, ¿vale? Pero el caso es que esa solución no es una solución que afecta a la estructura de la propiedad de la tierra, ¿vale? Es más, a partir de ahí, poco a poco, con la política agraria comunitaria, se va fortaleciendo el proceso de concentración de la tierra, ¿no? Cada vez hay menos explotaciones y, evidentemente, las que desaparecen son explotaciones, granjas, propiedades muy chiquitas, y cada vez hay explotaciones, propiedades mucho más grandes. Los datos que andan por ahí, es que es para leerlo, la verdad. Desde el 62 han desaparecido casi 200.000 explotaciones, 192.524. Desde el 62 hasta el 2009 han desaparecido casi 200.000, es decir, ahora quedan 242.000, es decir, casi la mitad de las explotaciones que había en el 62. Eso son estas cifras así como impactantes, ¿no? Han desaparecido una media de 4.096 explotaciones al año durante 47 años. O sea, que es que es una situación potente. Dices, bueno, reforma agraria, ¿qué contexto de modernización? ¿Para qué ha servido la política agraria comunitaria? ¿Hasta qué punto se está promocionando o promoviendo un tejido agrario, rural, de manejo, de producción de alimentos para mercados locales? Bueno, pues a este ritmo la cosa está complicada, ¿no? Y luego tenemos ahí, hablaba también antes el compañero, índice de Gini. Bueno, pues el tamaño de las explotaciones. El 3,5% de las explotaciones ocupan el 52% de la superficie agraria útil. Es decir, el 3,5% de las explotaciones, que son las que tienen más de 100 hectáreas, ocupan el 52% de la propiedad de la tierra, ¿vale? Si añadimos las fincas que tienen más de 50 hectáreas, entonces el 7% de las explotaciones ocupan el 65,5% de la superficie agraria útil. Estamos en unos datos descomunales. O sea, que esto de la cuestión agraria en Andalucía no es que los del SOC les haya dado por un revival histórico, no, es que es una cuestión muy potente. O sea, tenemos la superficie agraria útil en Andalucía está en 4 manos, ¿vale? Y luego, claro, las explotaciones de menos de 5 hectáreas, esas pequeñas propiedades, que son el 58,7% del total andaluz, que son 142.549 explotaciones, ocupan solo el 7,2% de la superficie agraria útil. O sea, hay un proceso de concentración y de desigualdad en el acceso a la tierra que es brutal, ¿no? Entonces, este proceso de concentración, que cada vez es más fuerte y hay un proceso de acaparamiento de la tierra, bueno, trae a cuestión qué pasa con esto de la función social, ¿no? Esto de función social de la tierra, que ni siquiera la tenemos recogida en nuestra Constitución, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que el SOC, porque la cuaja ahí anda más floja, hace 2 años pega el pelotazo. Esto ya está bien, llevaban tiempo haciéndolo, haciendo ocupaciones simbólicas, tratando de malmeter, tratando de sacar adelante sus propias cooperativas que habían logrado en los años 80 para acceder a producir, pero esto se profundiza y le dan mucho más fuerte hace 2 años con la crisis. Dicen, no, aquí vamos a traer a primer plano político esto de la función social de la tierra y el acceso a los alimentos, ¿vale? Claro, aquello fue espectacular. Ese momento así como de pérdida de norte en los medios de comunicación y en los políticos. El SOC ocupa un Mercadona. Y entonces, ¿qué se dice? ¿Son ladrones? ¿Esto es respetable? ¿Esto es razonable? ¿Es legítimo? ¿Es legal? Legal no es, pero legítimo era difícil decir que aquello no era razonable. Entonces fue un cambio, así sobre todo en Andalucía, la gente se quedó un poco dada la vuelta, ¿no? ¿Y ahora qué decimos a esto, ¿no? Esto no podemos seguir cerrando los ojos. Ante eso, al final se ocupa Somonte y Las Turquillas, que son 2 fincas bastante grandes, una del Ejército y otra de la Junta de Andalucía, que la tenían, por lo menos Somonte, oficialmente está
manejada con cultivo de cereal en extensivo, en ecológico, pero básicamente lo que había allí era un tractorista que de vez en cuando echaba una vuelta y estaba cogiendo las subvenciones. La Junta de Andalucía no estaba creando empleo, estaba cogiendo las subvenciones en esa finca, ¿vale? Entonces, el SOC dice, pues, esta es la nuestra. Y además, esta vez no vamos a hacer una ocupación simbólica, sino que nos vamos a quedar. Ya está bien de ocupaciones simbólicas y dar la paliza en los medios de comunicación, nos vamos a quedar y vamos a generar empleo, ¿no? Somonte sigue, ya casi 2 años, llevan produciendo, con sus más, con sus menos, con sus problemas, porque empezar cualquier experiencia productiva de manera colectiva, cambiando una cultura política dentro del sindicato como es la que tiene el SOC, cambiando el modo de manejo, cambiando todos los conocimientos que tienen los jornaleros que están dentro del sindicato para gestionar una finca, pues es complicado, ¿no? Pero ahí andan tratando de producir y producen, nos están llevando cestas en Córdoba, están vendiendo en los mercados de los pueblos de alrededor, con lo cual están ahí más o menos tirando del carro, están sacando adelante la producción y aparte han puesto de las, creo que son 300 hectáreas, ahora el dato se me ha ido, son 300 hectáreas, las han puesto en producción, ¿vale? Entonces tiene una parte de huerta, ecológico, todo ecológico, tiene esa parte para las cestas, para los canales cortos de comercialización y luego el resto lo han puesto en producción para generar empleo, ¿vale? Claro, la parte que genera empleo es la de huerta, la de cultivos más intensivos en mano de obra. Pero, como las reivindicaciones, ustedes junto a Andalucía no estaban produciendo, pues por lo menos nosotros vamos a producir, ¿vale? Entonces ahí andan en ese apaño. Todo esto trae a colación que de repente políticamente es un tema importante. Dentro de Izquierda Unida, fundamentalmente, se entiende que hay que montar, aprovechando que están en gobierno, vamos a hacer algo, que es lo que se estaba reclamando históricamente de si se está en gobierno es para tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, una de las soluciones que encuentran es tratar de montar un banco público de tierras, ¿vale? No es un banco de tierras públicas, sino un banco público de tierras. Es una cuestión muy sutil, pero que tiene su importancia. Una cosa es que sea el banco público de tierras que gestionas de manera pública y otra es que tú hagas un banco con tus tierras públicas. Claro, eso tendría poco valor político, porque son tus tierras y deberías estarlas poniendo en valor, ¿vale? Aún así, eso sería un avance, pero bueno, lo vamos a dejar. De hecho, Genial, si se puede quitar eso estaría guay. Bueno, la actual consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ¿cómo se llama esta mujer? Elena Víboras, en una entrevista que tenían hace poco en el diario.es, decía que era una... mucho mejor. Genial, se agradece. ¿Sí? Perfecto. Estupendo. Yo estoy mucho más cómodo ahora. Y se me escucha, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues entonces, con esta pequeña diferencia, así como concepto sutil entre banco público de tierras, banco de tierras públicas, bueno, pues ahí la consejera de Agricultura hace poco dice, no, hombre, si en realidad nosotras, dentro de la consejería, la Junta de Andalucía, ya estamos gestionando esas tierras públicas. Dice, tenemos 4.800 hectáreas agrícolas que están en producción y dando empleo, y luego tenemos otras 5.000 hectáreas forestales que estamos tratando de ver qué hacer con ellas. Y estamos generando 5.000 jornales. No tiene ningún problema político. La consejera está en manos del PSOE, no tiene ningún problema. Está todo bien, en realidad, no... Claro. Conclusión, esto del Banco Público de Tierras para el PSOE deja de perder valor y entonces lo que se decide es pasar a un observatorio de patrimonio agrario, a un observatorio de tierras, a ver qué es lo que pasa con las fincas, con las tierras que son propiedad de la Junta. En fin, eso debería saberse, ¿vale? Y no sabemos por qué. No se sabe por qué no lo cuentan, por qué no dan los datos, ni siquiera dentro del mismo gobierno, ¿no? Entonces, no sabemos, no hay una cifra real, se maneja una cifra de que son 20.000 hectáreas las que hay ahora mismo en propiedad de la Junta de Andalucía y que se estaban dispuestas a subastar, ¿vale? Con esto de la crisis necesitamos quitarnos de encima activos y necesitamos dinero, necesitamos cash. Las malvendemos, porque esto en realidad nos supone un engorro, a pesar de lo que diga la consejera ahora, y en realidad traemos dinero e ingresamos para sanear nuestras cuentas, ¿vale? Un mecanismo que estamos viendo en todos lados. Bueno, esto no es suficiente, evidentemente. Dentro de esta alegría colectiva que supuso la ocupación de fincas, de las Turquillas, de Somonte, bueno, aquí se está empezando a hablar otra vez de la cuestión agraria y de que la gente tiene que acceder a la tierra, bueno, pues es un jarro de agua fría. Políticamente, la verdad es que es una cosa
un poco triste, y además también por las formas de la cultura política que está trabajando en ello, ¿no? Dentro de Izquierda Unida, hablo de Izquierda Unida y no soy de Izquierda Unida, ¿vale? Es simplemente desde políticas públicas quien está abanderando o haciendo cosas un poco más interesantes, es tratar de cambiar las formas de cultura política, de yo me lo guiso, yo me lo como. De repente hago un decreto de Banco Público de Tierras y ya está, a ver si consigo metérselo al PSOE, ¿vale? No, lo que sí ha habido es un proceso muy abierto, bastante dialogado, mucho más horizontal entre la COAG y el Sindicato de Obreros del Campo, con muchas otras organizaciones, ¿no? Desde gente de universidad, gente de otras cooperativas, red de semillas, Veterinarios Sin Fronteras o lo que sea. Y bueno, como que se ha abierto a la sociedad civil, ¿no? Ese proceso sí ha sido mucho más amplio y en realidad estaba generando muchas expectativas, ¿no? Mucha alegría, decir, hostia, tenemos ideas. Y además todos insistíamos, o una parte insistíamos más en esto no puede ser un banco público de tierras, sino que esto tiene que venir acompañado de otras políticas agrarias que vayan más allá, ¿no? Bueno, y parecía que había cierta aceptación y cierto gusto, ¿no? Eso ahora mismo está parado, ¿vale? Se ha transformado, ha llegado en la negociación con la Consejería de Agricultura, eso se para y dice, no, esto del Banco Público de Tierras no es tan importante, no es tan interesante, vamos a hacer un observatorio, vamos a destinar 3 millones de euros para ello. Entonces, bueno, esas son cifras más o menos formales, informales, y con esos 3 millones de euros, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues si ustedes quieren hacer apoyar, fomentar o trabajar con alguna experiencia, con algún caso piloto, bueno, pueden hacerlo, a ver qué tal les sale. Y esa es Majarambú, una finca que está en Castellar de la Frontera, en Cádiz. Entonces son unas 200 hectáreas, 100 de secano y 100 de alcornoque, de monte. Entonces, ahora la propuesta, una de las propuestas que hay en el ambiente es vamos a trabajar con esa finca para demostrar la viabilidad de este cambio de modelo, de este acceso a la tierra, de autogestión, de organización a nivel municipal. Claro, desde muchos colectivos, desde la universidad o colectivos en los que andamos, en torno a soberanía alimentaria y agroecología, nos parece que un poco locura. Jugársela a 1, 2, 3 casos muy concretos con lo que cuesta echar a andar estos procesos y la cantidad de recursos, bueno, nos parece muy complicado, ¿no? Cuando en realidad las políticas deberían ir más, consideramos mucha gente que deberían ir más a acompañar, a facilitar, a promover canales cortos de comercialización, a promover cosas que ya existen. Que es que parece que desde las políticas no se ve lo que está pasando y evidentemente es que no se ve. La cuestión es que no miran, no ven y por lo tanto no se puede apoyar, ¿no? La propuesta era, está muy bien lo del Banco Público de Tierras, vamos a tratar de incorporar a gente, jóvenes, mujeres, con otra formación, con otras ganas de hacer cosas, con otros modelos, y eso sí era muy importante, pero vamos a tratar de llevar los dos pies, ¿no? Vamos a incorporar a gente, pero ya gente que está trabajando y que tiene experiencias muy potentes, tanto en manejo, como en comercialización, como en articulación de redes, como en toma de decisiones. Todo esto que hablamos de la agroecología o que Guillem hablaba antes de transición agroecológica, vamos a tratar de apoyar, que no sean dos cosas por separada. Banco de tierras, que nos podemos quedar otra vez en la reforma agraria típica, que no está mal, pero es nosotros tenemos tierras y os las damos. Ya, ¿y ahora qué hacen los productores? No tenemos semillas, vamos a reproducir el mismo esquema de producción, un poco lo mismo de siempre, ¿no? Esa es lo que no queríamos hacer. Bueno, pues en el acceso a la tierra así estamos. La situación es que estamos un poco bloqueados y esa alegría que había, pues políticamente se desinfla y tenemos que volver a replegarnos un poco en el apoyo al SOC o tratar de ir encontrando espacios de acceso a la tierra que ya no son formalizados, no vienen de las políticas públicas, sino que es otra vez la gente la que nos volvemos a buscar la vida a través de cesiones, a través de ocupaciones, a través de arrendamientos baratos. La gente de movimientos sociales y de producción o gente que se incorpora a la producción trata de encontrar su sitio. Entonces estamos otra vez en la informalidad, ¿vale? Claro, este panorama ya nos da pistas, ¿no? ¿Qué es esto del apoyo a productores por parte de políticas públicas? Pues la negociación de la PAC, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de pasta posible, no vamos a cuestionarnos nada, no vamos a cuestionarnos cuál es el cambio de modelo, a quién estamos beneficiando, quién no, vamos a tratar de sacar mucho dinero, así como de todos a una, y luego ya veremos, nos sacamos los ojos y ya nos repartimos el dinero, ¿no? Claro, en un contexto de doble estrangulamiento, los costes de producción cada vez son más altos y los precios que se le pagan a los productores son cada vez más bajos, la gran distribución saca toda la tajada, los productores ¿qué hacen? Se asfixian, no pueden más y mucha gente abandona y desaparece. Bueno, pues ante esto, ¿qué hacen las políticas públicas?
Bueno, pues el otro día también la consejera en esa misma entrevista, que estuvo muy fina, pues habla de concentración empresarial, que es lo que se necesita no habla por supuesto de ningún cambio de modelo productivo, sino que habla de un modelo de concentración, de concentración pura y dura. Cooperativas de segundo grado y acceder al mercado con mayor capacidad de enfrentarse a la gran distribución organizada. Es una cosa peculiar. O sea, visto el análisis de cómo funciona el sistema agroalimentario, es una cosa bastante complicada, ¿vale? Y sobre todo jugársela a ese único modelo productivo de reproducción, de intensificación, para producir más, ser más y tener mayor capacidad, ¿vale? No me entretengo más. A todo esto se añade un abandono de las políticas para la agricultura ecológica, cada vez más. Hubo 2003, 2007, una Dirección General de Agricultura Ecológica bastante potente, muy potente, se hicieron muchas cosas con un plan estratégico, bueno, muy bien. O sea, la verdad es que desde un enfoque desde la agroecología, una agroecología política más de políticas públicas, pero muy potente, eso cada vez más se ha ido abandonando. No se ha dicho que no se les ha quitado en medio, bueno, la Dirección General sí se quitó, pero esas normativas y esos reglamentos se han ido dejando morir, simplemente. Los planes estratégicos de agricultura ecológica cada vez son menos importantes y si acaso se orientan a un sector, a un nicho de mercado, no es una cuestión de cambio de modelo productivo. De las subvenciones no... Perdón. De las subvenciones no vamos a hablar. ¿Quién se queda las subvenciones? Pues es evidente, ¿vale? Entre los hermanos, entre las familias Conde y Domecq, los Borbón, los Osborne, los Martínez Dirujo, James Stuart y Martínez Dirujo, la Duquesa de Alba, y a eso se les añade el Mercadona y el Carrefour, pues estamos ahí agobiados, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, ¿qué es lo que se está tratando de hacer también? El acceso a formación, a cambio de modelo productivo. Bueno, hay entidades como el IFAPA, el Instituto de Formación Agraria y Producción, las oficinas comarcales agrarias, hay un servicio de sistemas ecológicos de producción, las entidades de asesoría dentro de la Junta y sindicatos agrarios y universidades, que son la herramienta que hay ahora mismo desde políticas públicas para facilitar el cambio a un modelo de producción más ecológico. En realidad tienen muy pocos recursos y no se están revalorizando, ¿vale? Las universidades, yo vengo de la universidad y qué decir de las universidades. O sea, hablar en escuelas de agrónomos y de montes, hablar de agroecología, de soberanía alimentaria, de agricultura ecológica, todavía suena a chino. Es así como muy brutal, pero todavía suena a chino, ¿no? El modelo hegemónico de formación que se les está dando son ingenieros, tienen razón, ustedes saben, la gente no sabe y tienen que llevar soluciones al campo. Y el resto es política. Es así como estamos, ¿vale? Entonces, la formación pues también es un poco desesperanzador, ¿vale? Siempre nos vamos encontrando algunas resistencias, pero es un poco así, ¿no? El acceso a mercados, ¿qué es lo que hay? Ya casi voy terminando. Ya casi termino. El acceso a mercados. Había siempre una reivindicación histórica dentro del sector agrario, de los pequeños productores, de los canales cortos, de qué pasa con la artesanía alimentaria, que nos imponen las mismas normativas que a Campofrío, ¿vale? Pues por fin, en el 2011, hubo un decreto de artesanía alimentaria que trataba de ponerse un poco solución a esto. Bueno, al final ha sido un decreto muy instrumental que ha servido fundamentalmente para solucionar la situación de algunos pequeños productores de queso y de lácteos, pero en realidad no ha formado parte de una política agraria distinta con un cambio de modelo productivo y de acceso a los mercados. Mercados locales que no se fomentan y no se promueven desde la Junta ni desde las diputaciones, y queda la lógica de que los ayuntamientos traten de encontrarle un poco de espacio a estos los mercados locales, y los estamos encontrando y cada vez más, pero de momento es complicado, ¿no? Así que la agricultura ecológica que tenemos es fundamentalmente para la exportación, entre 80 y 90% en Andalucía de lo que se produce es para afuera, una parte se queda aquí en el Estado y viene fundamentalmente aquí a Cataluña, pero el resto va para Centro Europa, ¿vale? Hubo un programa también muy potente de alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía, que eran comedores escolares, en los que se trataba de crear una red de pequeños productores ecológicos, tratar de organizarlos para generar una red de abastecimiento y producción estable y diversa para dar de comer a los comedores escolares. Aquello empezó a funcionar con todas las dificultades que tiene poner a tanta gente de acuerdo con logísticas tan complicadas, pero iba funcionando. Cambio de gobierno, aquello no se dice que no, pero se va abandonando cada vez más, y de repente se da la vuelta de tuerca y dice, no, esto estaba muy bien, pero en realidad esto lo gestionaría mejor un catering.
y así estamos. Ahora mismo la situación es que quien gestiona mejor son los catering, que unas veces cuentan con los pequeños productores locales, porque es uno de los requisitos para acceder a este catering a las contratas es que sean ecológicos. Pero cuando le piden, en el mejor de los casos, cuando le piden a productores locales participe con nosotros, claro, pues no tiene suministro ni abastecimiento suficiente para las cantidades y los volúmenes que le está pidiendo, porque la lógica es distinta. Cuando se está hablando en una red de pequeños productores, articulación, que un catering, tráigame usted zanahorias todos los lunes. Toneladas, pues no tengo. Yo tengo distintos cultivos y tengo otra forma de trabajar, ¿vale? Con lo cual eso está complicado. Ecomercados, que es otra de las cosas que se promocionó, ahora mismo están surgiendo en Sevilla a través de la COAG, en Granada a través de movimientos sociales y ahora en Córdoba también es a través de movimientos sociales. Todo muy incipiente, pero es a través de movimientos sociales, fundamentalmente. Con lo cual, ¿con qué andamos? Pues que ni siquiera utilizan, desde en Andalucía no utilizamos el concepto políticamente de derecho a alimentación adecuada, y los que sí hablamos de derecho a alimentación adecuada hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de agroecología, de transición agroecológica. Hablamos de banco de tierras, acceso a la tierra, hablamos de reforma agraria integral. Hablamos de un banco público de tierras que expropie, si es necesario, y que gestione bien sus tierras, que sean públicas, sigan siendo públicas, que haya un acompañamiento a los productores, que se promueva este relevo generacional con especial atención a las mujeres, porque es un sector muy masculinizado, que se cuide mucho la biodiversidad y las variedades locales, que se proponga un nuevo cambio de modelo, que esto sirva como política pública para cambiar el modelo de manejo, que haya tecnologías apropiadas, que haya unos sistemas agroalimentarios sustentables, que es un concepto así como más amplio, pero al final hablamos rápido y pronto de este acompañamiento, un cambio de manejo, un cambio en los canales de comercialización, es decir, mercados locales o canales cortos de comercialización, que haya más consumo social y más huertos sociales, que haya mayor democratización de la toma de decisiones en el ámbito agrario y que se trabaje más la cultura alimentaria andaluza, que eso no se está trabajando. En la cuestión de los productos agroecológicos no queremos o no, vemos que no es suficiente la certificación por tercera parte y se está trabajando más en este cambio de alternativas, ¿no? De vamos a tomar decisiones de manera mucho más horizontal y mucho más autogestionada. No son incompatibles, pero hay que adaptarse y hay que reconocer que las políticas públicas no deben poner trabas ni deben liderar nada, sino que deben servir de paraguas, o por lo menos así vemos nosotros desde Andalucía el cambio, la transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué pasa con los sindicatos y otras organizaciones agrarias, colectivos? Básicamente es la sociedad civil, organizaciones locales, organizaciones, la Alianza por la Soberanía Alimentaria local en cada una de las provincias, red de semillas, distintos colectivos y la Federación Andaluza de Consumidores y Productores, la FAPE, de Productores Ecológicos, es la gente que está en los territorios consumiendo y produciendo con unas articulaciones muy potentes desde hace tiempo quien está tirando del carro, ¿vale? Así que así muy rápidamente, muchas gracias.